Vamos allá con Sumitomo. Ha tenido un buen crecimiento del free cash flow, pero durante los últimos 4 o 5 años se han quedado bastante estancados. Como parte positiva, su PE ratio no ha aumentado tanto como el de sus compañeras. Pronostico una tasa de crecimiento de 7%. Con el rendimiento actual de los AAA Corporate Bonds nos daría un valor intrínseco cercano a 3.900 yenes japoneses. Un crecimiento del 7% para los próximos 5 años, un 5%. Después le sumamos el efectivo, le restamos la deuda, dividimos el total del patrimonio que conseguimos con nuestras proyecciones entre las acciones que hay en circulación y conseguiríamos un precio por acción de 7.000 yenes japoneses. Bastante por encima de su precio actual en el mercado. De todas las acciones, esta nos ofrece el mayor free cash flow yield, un 11,34% actual, mientras que el risk free rate es de un 5%, con lo cual esta acción parece nuevamente muy atractiva. Eso sí, mirando los múltiplos vemos que los retornos son los peores de todas las empresas y lo único en lo que destaca es el gross profit margin, pero el operating margin y el profit margin es muy inferior al de la competencia. Buen crecimiento del dividendo, 17,29 de media. Pronostico un crecimiento un poquito menor al del free cash flow y esto nos daría un precio por acción de 3.300 yenes. La media de la rentabilidad del dividendo durante los últimos 10 años es del 4,24, actualmente está en un 3,96, un 7% por debajo de la media. Utilizando la media de 4,24 obtenemos un precio justo de 2.936 yenes. Su price earnings actual es de 10, la media histórica está en torno a 9 y si las cosas vuelven a la media podríamos ver una caída en 2.800 yenes japoneses. Eso sí, actualmente el market value de la empresa es inferior al de su book value y nuevamente mirando el crecimiento, su book value ha incrementado un 8,5% durante los 25 últimos años, mientras que su precio solamente ha aumentado un 3,77%. Espero un crecimiento de los earnings per share del 3% con un PE de 10, algo superior a su media histórica, pero creo que lo puede conseguir y esto representaría un retorno del 15% en 5 años. A 10 años creo que esta empresa va a mejorar mucho, con lo cual espero un crecimiento del 8% para los earnings per share con un PE bastante más bajo que su media histórica, porque se puede dar el caso de que Japón pase de moda y entonces su PE podría bajar y el retorno en este caso sería de un 57%. Definitivamente tiene el foso ancho y vamos a ver también cuál era la situación cuando Buffett compró. La primera vez el ROIC era negativo, igual que ahora. De hecho, comprando ahora obtendríamos el ROIC y el ROCE menos negativos de todos, pero cuando Buffett compró esta empresa ofrecía un dividendo del 6,36% y actualmente estamos en torno a 4. El PE ratio era de 8, actualmente está en torno a 12 y su price to free cash flow también ha aumentado de forma considerable. Así que definitivamente la estamos comprando de forma más cara, pero ese free cash flow está aumentando, los dividendos también, el free cash flow payout ratio está ok, el free cash flow yield es muy bueno, eso sí, está muy por debajo del nivel al que compró Buffett, pero sigue siendo espectacular. Un 10% de free cash flow yield está muy por encima del que ofrece Apple, Mastercard, Visa, Microsoft. El average free cash flow yield también está por encima del 5% y finalmente el gross profit margin está aumentando más que la inflación. Mis proyecciones indicarían un precio justo de 4.300 yenes, valorándola con el modelo de Wall Street 4.300 yenes y si se volvieran a dar las medias históricas estaría en torno a 3.300 yenes. Nuevamente, otra empresa en la cual todos los modelos indican algo de upside. Es domingo día 15 de septiembre, con lo cual el mercado de acciones japonesas aún no ha abierto. Os voy a dejar este vídeo por aquí en el que os enseño a comprar acciones desde la bolsa de Japón con yenes japoneses para aprovechar la potencia del dólar o del euro y si queréis ver más valoraciones de compañías os dejo este vídeo por aquí. Nos vemos en la próxima.